Gracias, Presidenta. Mínimamente para refutar algunos aspectos que se han mencionado en los dictámenes en disidencia, o bien para aclarar convenientemente en lo esencial las previsiones de la norma, tanto en materia de la naturaleza jurídica de la sociedad del Estado que estamos creando, como en materia de los derechos laborales. Yo creo que parte de la crítica que se especificaba recientemente en relación al convenio colectivo, a la representación gremial y a los derechos laborales de los trabajadores del ANAC está más que suficientemente aclarada y garantizada convenientemente con la ley. Muy bien, el diputado Héctor Recalde hizo referencia a la garantía expresa, específica del artículo 18 de la ley. Yo me voy a permitir ampliar y mencionar el artículo 17 de la norma, que clarifica tanto la incumbencia, la pertenencia y la aplicación de las normas del derecho colectivo que actualmente le rigen a los trabajadores, como la representación gremial presente y futura. Es así que el artículo 17 dice expresamente: la empresa argentina de navegación aérea, sociedad del Estado, rige las relaciones con su personal por el régimen de contrato de trabajo establecido en la ley 2744 y sus modificaciones, y los convenios colectivos de trabajo que hubieran sido celebrados, los que son aplicables a la fecha, van a seguir siéndole aplicables, o se celebren en el futuro con las asociaciones gremiales representativas de su personal. Las actuales asociaciones gremiales que los representan van a continuar representándolos. Y por supuesto, como ya lo mencionara el artículo 18, el diputado Recalde, esencialmente le garantiza en forma amplia a todo el personal transferido los derechos laborales. Eso subsume la totalidad de los derechos laborales que hacen a la relación jurídica de estos trabajadores. Esta garantía es más que suficiente porque emerge de una norma de jerarquía superior como es una ley. No va a poder ser modificada, derogada, quitada, disminuida por ningún presidente de la empresa, por ningún gerente. Esta es la máxima garantía que puede dar el Estado Nacional. Pero por otro lado, también hemos leído y hemos escuchado ya en debates en comisión que se habla de privatizar, se trata de desjerarquizar la figura de una sociedad del Estado. La sociedad del Estado es una figura expresamente creada hace más de 41 años en el derecho público nacional. Son sociedades que están enmarcadas para que actúen en el derecho privado, pero esencialmente investidas de la potestad pública porque están dirigidas a determinadas áreas de la comercialización de bienes y servicios o para la prestación de servicios públicos, como es este caso. Son sociedades que no admiten el capital privado, únicamente puede existir como titular accionario el Estado Nacional o los Estados provinciales y municipales en su caso. En lo demás se le rige la ley de sociedades en todo aquello que fuere compatible, pero la naturaleza pública es indiscutible. Más allá incluso de algunos comentarios y de algunas citas, tanto de los dictámenes de la oposición como incluso de alguna parte del texto de la propia ley, debemos aclarar que no es esencial y absoluto la aplicación del derecho privado en esta sociedad del Estado. Esta sociedad del Estado se manejan y se rigen en una relación muy especial entre el Estado Nacional y, en este caso, sus directivos y su personal gerenciador. Estas sociedades del Estado tienen sindicatura interna, son controladas por un órgano de fiscalización interno, pero esencialmente son controladas por la Auditoría General de la Nación, el máximo órgano de contralor del Estado, que está incluso en cabeza de la oposición y que depende del Congreso de la Nación. Más garantía que esa es imposible. Es decir, la misma oposición va a poder controlar el accionar y el funcionamiento de esta sociedad del Estado. Bien ha dicho y ha clarificado en la doctrina el Procurador del Tesoro sobre la naturaleza jurídica de la sociedad del Estado. Dice: la sociedad del Estado, conforme dice el dictamen obrante en el tomo 263, página 8, conformadas con un capital enteramente estatal, constituyen una especie de descentralización administrativa en la que, al margen de la actividad propia que desarrolle, se encuentra comprometido el interés nacional del Estado, el interés del Estado Nacional. También ha dicho en cuanto al régimen jurídico, y esto es muy importante, porque clarifica incluso que la
Funcionalidad en el marco del derecho privado es para darle agilidad, para darle seguridad jurídica en su movilización para cumplir adecuadamente el rol de servicio público y no tener algunas limitaciones propias de los órganos del Estado y del régimen de contrataciones del Estado. Pero esto no es óbice para que la controle el Estado y, como ya hemos dicho, la propia oposición en la cabeza de la Auditoría General de la Nación. Y dice el Procurador del Tesoro en diversos dictámenes que se mantienen inalterables hasta el día de hoy. Aún tratándose de entidades predominantemente regidas por el derecho privado, deben considerarse de aplicación a su respecto ciertas normas y principios de derecho público, no incompatibles con la finalidad de su creación. Además, aún con el más amplio grado de centralización, en última instancia, integran la organización administrativa del Estado. Y cuando se trata de entidades del Estado constituidas bajo forma jurídica privada, se impone la superación de la personalidad del ente frente a la realidad estatal de la propiedad, el gobierno y la dirección de la entidad. Y tanto es así que amplía diciendo la Procuración del Tesoro: tanto las sociedades anónimas de capital estatal como la sociedad del Estado constituyen especie de descentralización, entendiendo esta como la forma de hacer efectiva la actividad de la administración pública a través del ente separado. Y por último, quería aclarar que incluso aún sostiene la Procuración del Tesoro que aún en determinadas cuestiones internas del manejo de las sociedades del Estado rige en lo específico también parte del derecho administrativo y aún la norma de la Ley de Procedimiento Administrativo. Estas sociedades del Estado que es imposible que tengan participación privada, que en modo alguno se privatizan, que no pueden ser quebradas y que para su disolución o transformación necesitan una ley del Congreso, tienen la máxima seguridad jurídica, tanto en su relación con los terceros, pero fundamentalmente en su relación con los trabajadores transferidos. Y a eso la ley, el Estado Nacional va a honrar. Y queremos aclarar que es un régimen valiosísimo en la sociedad del Estado. En el gobierno de la administración, en el gobierno nacional y diferentes gobiernos han recurrido a esta forma jurídica para otorgar celeridad, transparencia y seguridad jurídica al funcionamiento del Estado. Por caso me remito, voy a citar algunas sociedades del Estado creadas durante el gobierno de la Rúa, que han sido, por supuesto, funcionaron mal hasta el año 2003, como Educar, Sociedad del Estado, que fue prácticamente relanzada en el año 2003 y hoy es un ejemplo de la transmisión del Ministerio de Educación al sector privado. Y también, por ejemplo, la que fue después transformada por la Ley de Medios, el Sistema Nacional de Medios Públicos, Sociedad del Estado, que hoy es la Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Estos ejemplos nos permiten garantizar el empleo, la transparencia y la seguridad jurídica para los trabajadores, para el propio Estado y para los terceros administrados. Muchas gracias, presidente. Gracias.